Hoy es 15º domingo después de Pentecostés, 1 de septiembre. Voy a volver a repetir lo que dije antes. Hoy es el mes de la Biblia. Y nuestro hermano Rodrigo nos va a decir ahí por qué es el mes de la Biblia. Porque la Biblia, la Biblia del oso fue, creo que el 28 de septiembre, algo así, 26 de septiembre de 1500 y tanto. Entonces, por eso se celebra la Biblia, el mes de la Biblia en español, ¿ya? Así que vamos a estar seguramente con algunos tips acerca de la Biblia y con algunos elementos acá también referentes a una presentación de la Biblia, algún domingo, algo así haremos. Amén. Bien, hoy iremos a la palabra del Señor. Volveremos a leer Marcos capítulo 7, el verso del 1 al 8, verso del 14 al 15 y del 21 al 23. Lo voy a volver a leer. Todos juntos, puestos de pie los que puedan. Lo vamos a leer en voz alta. Dice, ¿lo tenemos? ¿Ya está? Sí, lo tenemos bien. 1, 2, 3. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no lavan, no comen. Si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Verso 14. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Verso 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Hoy nos enfocaremos en un pasaje del Evangelio de Marcos, en este pasaje que nos confronta, hermanos, con la realidad de nuestras tradiciones y la verdadera esencia de la pureza. En un mundo donde las apariencias a menudo prevalecen
sobre la autenticidad del corazón, es esencial recordar las palabras de Jesús que nos invitan a examinar lo que realmente contaminan a una persona. Él nos enseña que lo que procede del interior, como los malos pensamientos y las actitudes, es lo que verdaderamente nos aleja de la pureza que Dios anhela para sus hijos. Hermanos, en este sermón expositivo trataremos de explorar la profundidad de este mensaje, reflexionando cómo nuestras tradiciones y prácticas religiosas deben estar enraizadas en una búsqueda sincera de la pureza interior. Hermanos, que este tiempo de reflexión en la palabra nos inspire a mirar más allá de las apariencias y cultivar corazones llenos de amor, compasión y humildad, reflejando la verdadera esencia de la fe cristiana. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe mientras aprendemos de la sabiduría de las Escrituras que nos desafían a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la lectura de tu palabra esta mañana y permítenos reflexionar en ella. Permítenos, Señor, que ella sea lámpara a los pies y lumbrera a nuestro camino. Que sea, Señor, como la vara de Aarón que reverdeció en las aguas amargas. Que tu palabra abra nuestros ojos y aclare nuestros sentidos. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de hoy se llama Las tradiciones y la pureza de corazón. Las tradiciones y pureza de corazón. Veremos, hermano, el contexto de este texto. Bueno, el Evangelio de Marcos se caracteriza por su rapidez y urgencia. ¿Por qué? El libro de Marcos es un libro que tiene apenas 16 capítulos muy cortos y que fue escrito, hermanos, en un tiempo de persecución. Para los cristianos, Marcos presenta a Jesús como el siervo que viene a cumplir la voluntad de Dios. Esa es el móvil de Marcos. Marcos presenta a Jesús como el siervo. Amén. El libro de Mateo presenta a Jesús como el rey. Marcos presenta a Jesús como el siervo. Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre. Y Juan lo presenta como Dios. Amén. Y tenemos aquí el capítulo 7 de Marcos, en que encontramos a Jesús enfrentándose a los fariseos, quienes eran los guardianes de la ley y de la tradición judía. Estos hombres habían desarrollado una serie de reglas, hermanos, y costumbres que, aunque su origen eran buenas, se habían convertido en cargas pesadas que distorsionaban la verdadera intención de la ley. En este contexto de este pasaje es importante para entender este texto. Jesús está en medio de un debate sobre la pureza ritual y la observancia de las tradiciones. Los fariseos se escandalizaban porque los discípulos de Jesús no se lavan las manos antes de comer, lo que en su interpretación, esto es importante, lo que la interpretación de los escribas y los fariseos era un acto de impureza. Amén. Bien, a través de este pasaje, Jesús desmantela la idea de que las tradiciones humanas pueden sustituir la verdadera adoración y pureza del corazón. Aquí nos encontramos, hermanos, con algo crucial e importante. Jesús está hablándole a los religiosos de su tiempo y le está diciendo que las tradiciones
Está desmantelando la idea de que las tradiciones reemplazan a la verdadera adoración de Dios. Él está diciendo que eso es totalmente reemplazable y debe ser así. Jesús también dijo en Juan 4:24, dijo, Dios es espíritu. Y Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Entonces, de aquí está hablando de la verdadera adoración en contraposición de las tradiciones. Y para eso vamos a ver 3 versículos que nosotros leímos ya, que fueron Marcos 7:1-8, que vamos a hablar sobre la hipocresía de las tradiciones. Número 2, la verdadera contaminación que aparece en Marcos 7, 14 y 15. Y número 3, el corazón como fuente de impureza, que lo encontramos en el versículo 21 y 23. Bien, vamos a ir entonces al primer punto en desarrollo. La hipocresía de las tradiciones. Gloria al Señor. Bueno, en este pasaje de Marcos 7, del 1 al 8, se sitúa en un momento de creciente tensión entre Jesús y los líderes judíos. Si uno revisa Marcos, uno ve desde el ejemplo del capítulo 2, el capítulo 3, capítulo 6, en que están constantemente en tensión entre los líderes religiosos y Jesús. Los fariseos y algunos escribas habían venido de Jerusalén, hermanos, que habían venido específicamente a observar a Jesús y a sus discípulos. Y esto es importante. ¿Por qué es importante que los escribas y los fariseos habían venido de Jerusalén? ¿A dónde habían venido? A Galilea. Habían dejado el centro del poder religioso por venir a ver a Jesús, a observarlo. O sea, realmente era importante Jesús para ellos, pero en el sentido malo, ¿no? Esto sugiere una investigación oficial o semioficial de las actividades de Jesús, lo que aumenta la gravedad de la situación. El hecho de que vengan de Jerusalén, el centro de poder religioso judío, subraya la seriedad con la que las autoridades estaban tomando el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús era un ministerio importante para el pueblo, para los benefactores, pero también para los detractores. Bien, nosotros ahora veremos un breve análisis del texto. Tenemos los versículos 1 y 2, que dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas, que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. O sea que la condenación de los judíos, de los fariseos, ¿por qué era? Porque no se lavaban las manos. Entonces se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas y le llamó la atención porque comían pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, y los condenaban. Los fariseos aquí observan que algunos de sus discípulos comen pan con manos impuras. El concepto de pureza ritual era fundamental en la vida religiosa del siglo I. Las abluciones, que quiero decir, las abluciones se refieren a los lavados rituales, eran prácticas comunes derivadas de las leyes de la pureza de Levítico. Levítico es un libro del Pentateuco, ¿cierto? Sin embargo,
los fariseos habían expandido estas leyes en una compleja serie de tradiciones orales, la pureza ritual se entendía como un estado de preparación espiritual para acercarse a Dios. Entonces, las manos impuras no se referían a una suciedad física, sino a un estado de impureza ritual que podía transmitirse a los alimentos y por ende contaminar la persona que los comía. El contraste entre la preocupación externa de los fariseos y el enfoque de Jesús en el corazón es fundamental. Entonces, aquí los fariseos observan que algunos discípulos comían con las manos impuras. Versículos 3 y 4 nos dice: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Aquí lo que está Marcos le está hablando a los gentiles. Marcos, por ejemplo, el libro de Mateo fue dirigido a los judíos. Y el libro de Marcos fue dirigido a un pueblo gentil que no conocía las tradiciones judías. Entonces, por eso él explica aquí la tradición judía. Y comienza a decir que muchas veces se lavan las manos y no comen, volviendo de la plaza, si no se lavan no comen. O sea que el lavado o la ablución era el centro del ritual. Marcos explica las tradiciones judías para los gentiles. Aquí esto es importante porque estas tradiciones originalmente destinadas a ayudar en la observancia de la ley, se habían convertido en una carga legalista. Ahora, el Talmud. ¿Qué es lo que es el Talmud? No sé si alguna vez han escuchado ustedes la palabra Talmud. El Talmud es una colección de la ley oral con interpretaciones y discusiones de los sabios judíos a lo largo de los siglos, que junto con la Torá, vale decir, los 5 primeros libros de la ley, el Pentateuco, junto con la Torá, el Talmud son las reglas importantes para la fe judía. Incluso el Talmud es más importante que la Torá, que la ley de Dios. Entonces, ellos le daban mucha importancia a esto. Lo que comenzó como una guía para la santidad se había convertido en un fin en sí mismo, oscureciendo el propósito original de la ley. Ahora vemos el versículo 5 al 8, donde dice: le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Bueno, ahí tenemos la pregunta de los fariseos. La pregunta de los fariseos, si ustedes se fijan, los fariseos, ellos se creían la autoridad espiritual religiosa. Ellos no se creían, sino que se sabían que eran la autoridad espiritual, que ellos hablaban de Dios y representaban a Dios. Pero ellos no sabían que a quien tenían delante de ellos, a Jesús, era Dios. No lo sabían. Entonces, a mí me da temor de Dios porque le hablan a Jesús, le dicen: ¿por qué tus discípulos andan conforme a la tradición de los, no andan conforme a la tradición de los ancianos, conforme al Talmud? Le preguntan como cualquier persona. Porque ellos se sentían con una autoridad que era delegada por Dios. Pero esa autoridad delegada por Dios termina cuando yo me enfrento a una verdadera autoridad que es mayor que la mía. Entonces,
Respondiendo les dijo, y aquí vemos que le respondió con un extracto de Isaías 29:13. Búsquelo, por favor. Isaías 29:13. Y léalo, el primero. El primero que lo tenga lo lee. Isaías 29:13. ¿Alguien? ¿Tú? Ya. Micrófono. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amén. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Ahí está. Dice, y entonces dice, Jesús bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Ahora Jesús usa una palabra fuerte ahí. ¿Cuál es la palabra? Hipócritas. La palabra hipócrita. El término Hipócrates, el término hipócrita que viene del griego hupócrites, originalmente se refería a un actor de teatro, alguien que usaba una máscara. O sea, la hipocresía es usar una máscara. Jesús está acusando a los fariseos de presentar una fachada de piedad. Mire usted la acusación, una fachada de piedad, mientras que internamente están alejados de Dios. Les está diciendo, de labio me honran, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, consideremos esas palabras como para nosotros hoy. Muchas veces nosotros tenemos fachadas de piedad, pero nuestro corazón está lejos del Señor. La cita de Isaías 29:13 aborda directamente el problema de la adoración externa sin compromiso interno. Jesús está estableciendo una distinción clara entre la tradición humana y los mandamientos de Dios. Mientras los mandamientos de Dios son eternos y tienen una autoridad divina, ahí está la tradición y la autoridad divina de los mandamientos. Ahora, ¿cuáles son los significados espirituales de este texto? Significado espiritual. El primero es la autoridad de la Escritura. Jesús afirma la supremacía de la palabra de Dios sobre las tradiciones humanas. Gloria a Dios. La autoridad de la palabra. Está diciendo que Jesús enfatiza la supremacía de la palabra de Dios sobre las tradiciones humanas. Número 2, la naturaleza del culto verdadero. El verdadero culto. La adoración genuina implica el corazón, que no solo las acciones externas. Mis hermanos, no estoy diciendo aquí que las acciones externas son malas, como dicen algunos. Son buenas, pero tienen que representar el espíritu de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Tercero, Jesús se posiciona como el intérprete autoritativo de las Escrituras. Jesús, a diferencia de los escribas y los fariseos que ellos se hacían los intérpretes de la ley, es más, se llamaban intérpretes de la ley, Jesús, Él se apropia y dice, yo soy el verdadero intérprete de la ley. Gloria a Dios. Y la otra verdad es que sugiere que la salvación no viene por obras rituales,
sino por una fe genuina. Gloria a Dios. ¿Y cuál es la aplicación práctica de este primer texto? Es crucial reflexionar sobre cómo las tradiciones religiosas modernas pueden a veces oscurecer la verdadera adoración. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos encontrado en diferentes denominaciones cristianas cuyos rituales litúrgicos es un exceso representa un exceso al compromiso o a la apariencia en los servicios religiosos? Por ejemplo, una adherencia estricta a horarios, formatos de servicio, sin flexibilidad para la guía del Espíritu. Gloria a Dios. Debemos entonces animar a los creyentes a examinar sus propias prácticas religiosas, haciéndose preguntas como, número 1, ¿son estas prácticas genuinas de fe? ¿Son estas prácticas expresiones genuinas de la fe? Tenemos también la pregunta, ¿hay aspectos de nuestra vida cristiana que se han vuelto más importantes que nuestra relación con Dios? Y tercero, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestro corazón esté alineado, en línea con Dios en nuestras prácticas religiosas? Amén. Vamos al segundo punto, la verdadera contaminación. Jesús se dirige ahora a la multitud, ampliando el alcance de la enseñanza. Primero Jesús les habló a los fariseos, ¿cierto? Pero aquí Jesús amplía su enseñanza hacia la multitud. Él cambia de audiencia por varias razones. Él demuestra que Jesús considera que esta enseñanza es de importancia universal, no solo para los eruditos religiosos, hermanos, no solo para los principales de una iglesia, sino que para todos nosotros. Indica que Jesús está dispuesto a desafiar públicamente las interpretaciones establecidas de la ley. Y tercero, sugiere que Jesús está formando un nuevo entendimiento de la pureza y la santidad que es accesible para todos. Aquí tenemos el versículo 14 que dice, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme y entended. Aquí Jesús le está hablando a la multitud. Él cambió, ¿cierto?, de público y se extendió a la multitud. ¿Y qué es lo que hace? Hace un llamado a la atención y comprensión profunda. Segundo, Él está dando un acceso del conocimiento de Dios para todos. Porque dice, y llamando a toda la multitud, dijo, oídme y entended. La frase, oídme y entended, todos, es un llamado a la comprensión y atención profunda. El uso de todos enfatiza la universalidad de la enseñanza. Aquí hay un acceso de todas las personas, no solamente de los escribas, de los fariseos, no de los religiosos, no de los expertos religiosos, sino que el pueblo común. Gloria a Dios, que todos tenemos acceso a la verdadera pureza. Y por ende nos habla de una nueva relación entre Dios y el ser humano. Ya Dios no necesita intermediarios. Porque eso era lo que ellos tenían. Ellos tenían sacerdotes. Ellos tenían intermediarios para llegar a Dios. Pero ya ahora Jesús está en nuestro corazón y Él es el mediador entre Dios y los hombres, y por Él tenemos entrada al trono de la gracia, como dice Hebreos 4. Gloria al Señor, para hallar el oportuno socorro. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. El versículo 15 dice,
Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Aquí dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar. Está diciendo lo que entra. Lo que entra se refiere no solo a los alimentos, sino a todo lo que es externo al ser humano. Que todo lo externo al ser humano no nos contamina, hermanos. Eso es lo que está diciendo. Pero dice, lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Lo que sale. Lo que sale alude a los pensamientos, a las palabras y a las acciones que se originan, ¿en dónde? En nuestro corazón. Y el corazón del hombre nosotros sabemos que es perverso. La contaminación moral, entonces aquí tenemos la contaminación moral versus la contaminación ritual. La contaminación ritual es la contaminación externa. Y esa contaminación externa no tiene mucho que ver con la contaminación interna. Porque los fariseos se preocupaban de lavarse las manos muchas veces, pero no se preocupaban de que su corazón estuviera en rectitud con Dios. Y eso es lo que nos está hablando Jesús esta mañana. Tenemos que darnos cuenta que nuestra vida está los 7 días, 24 horas del día, 365 días del año, delante de Dios. Y nuestras vidas tienen que presentarse sinceras delante de Dios. Y sinceramente nosotros, hermanos, somos pecadores. Y solo a través de la obra de Cristo y en Cristo nosotros somos justificados. Y somos santificados. No somos justificados por la obra de Dios en nuestro corazón, en nuestra alma. No somos justificados porque el Espíritu Santo obra en nosotros. ¿Somos justificados por eso? No. No, hermanos. Y hay muchas iglesias, hermanos, que le ponen énfasis a eso. Por eso se llaman carismáticos, se llaman pentecostales, se llaman del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hace una obra en ellos, una obra santificadora, y creen que esa obra santificadora es justificadora. Y no es así. Cristo ya te justificó hace 2000 años, una vez y para siempre. Y ahora el Espíritu Santo se santifica, pero lo hace para una obra de gratitud al Señor. No por salvación. Bendito sea el Señor. ¿Cuáles son los significados espirituales de esto? Número 1, que no hay alimentos impuros. No hay alimentos impuros. Esta enseñanza siendo la base, por ejemplo, para la visión de Pedro en Hechos 10, cuando Pedro está en la azotea de Simón y ve que baja un lienzo y bajan alimentos y le dice, mata y come, y Pedro le dice, pero Señor, yo no puedo comer alimentos impuros. Y el Señor le dice, tú no llames impuro lo que yo he santificado. Entonces no hay alimentos impuros. Anticipa la expansión del Evangelio más allá de las fronteras judías. Eso es lo que está diciendo. Número 2. De la pureza externa a la pureza interna del corazón. Hermanos, está bien aparentar, sí, está bien aparentar, pero está bien, es mejor ser, es mejor ser. Lo aparente es como una manito de pintura. Se ve bien, ¿cierto?, por unos meses, pero después el tiempo lo empieza a deteriorar y se empieza a descascarar y empieza a salir la verdadera superficie. Eso es la pureza externa, la santidad externa.
La santidad interna es lo que prevalece, hermanos. Tercero, la autoridad para reinterpretar que tiene Jesús. Jesús se presenta como alguien con autoridad para reinterpretar y redefinir la ley mosaica. El único que puede interpretar la ley es Jesús. Y cuarto, sugiere una comprensión del ser humano donde el corazón es el centro de vida moral y espiritual. Y aquí tenemos la aplicación práctica de este texto y tengo la siguiente pregunta. ¿Son nuestros pensamientos y actitudes y motivaciones coherentes con nuestra fe profesada? Nosotros profesamos nuestra fe, de cierto, somos reformados, pero ¿hemos reformado nuestra conducta? ¿Hemos reformado? ¿Nos estamos constantemente reformando? Porque uno cree que siempre reformándose, según la palabra de Dios, es solamente intelectualmente. Pero nos olvidamos que tenemos 3 metas, que hay 3 patas en esta mesa, que se llama la mesa del conocimiento de Dios, y que son 3 patas, que la primera pata es la ortodoxia, que es la pata de la intelectualidad. La segunda pata es la de la práctica, de la voluntad, que es la ortopraxis. Y la tercera parte, que es la parte de la ortopatía, que se refiere a las emociones. Y muchas veces nosotros andamos cojos, porque solamente le damos al intelecto, o le damos a la parte de la voluntad, o le damos a la parte de la emoción. Tenemos que estar parejitos en los 3, hermanos. Gloria al Señor. También estamos más preocupados por mantener apariencias externas o por desarrollar un carácter piadoso. La palabra piadoso significa santo, un carácter santo. Gloria al Señor. Bien, tercer punto. El corazón como fuente de impureza. Jesús está concluyendo su enseñanza sobre la verdadera contaminación, habiendo dirigido su atención primero a los fariseos y escribas, luego a la multitud, y ahora ofreciendo una explicación más detallada a sus discípulos. Aquí vemos, hermanos, una progresión. Primero, Él habla con los fariseos y los escribas. Después habla con la multitud, ¿cierto? Pero después habla con los discípulos. Siempre Dios quiere revelar su verdad a sus íntimos. Y aquí nos dice lo siguiente, el versículo 21 y 22. ¿Qué dice? Leámoslo. 1, 2, 3. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan a los hombres. Voy a explicar aquí y ahora, porque hay muchos de ustedes que leen esta lista de pecados y no saben lo que significa. Yo los voy a dar una explicación. Bien, lo primero que nos dice es que de dentro del corazón de los hombres, el término corazón, que es cardia en griego, en el pensamiento bíblico se refiere al centro de la personalidad, que incluye el intelecto, las emociones y la voluntad. Eso es el corazón del hombre. Ahora, dentro del corazón de los hombres, dentro del intelecto, de las emociones y la voluntad, porque dice la palabra de Dios,
en Mateo 22, 38, búscalo, Claudio, y lo lees, 38 al 40, no 38, 22, 38. Dice, este es el primer y gran mandamiento. léelo. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como Ya, 37, perdón. Jesús le dijo: Eso. amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cómo dice? Con todo tu Corazón, alma y mente. Eso no está hablando de mente del intelecto. El corazón, la voluntad, ¿cierto? Y las fuerzas, la emoción. Con todo nuestro ser tiene que servir al Señor. Pero todo nuestro ser, y esto es lo que quiero decir, que todo nuestro ser, que de dentro del corazón del hombre sale lo malo, que todo nuestro ser está contaminado. Eso es. Hermanos, no hay nada bueno en el ser humano, no hay nada. Si no entendemos eso, si nosotros entendemos que hay un 1% de bondad en el hombre, no estamos creyendo en Jesús. Porque para creer en el Evangelio tienes que reconocer que el 100% de la totalidad del hombre está pervertida. Aunque aparenta hacer cosas buenas, aunque aparenta obras sociales, aunque aparenta cosas, todo es para su gloria y no para la gloria de Dios. ¿Me entiendes? Y eso es realmente increíble. Y ahora vamos a ver lo que significan esta lista. Bueno, los malos pensamientos. Ahí los puse, ¿no? Los malos pensamientos se refieren a la raíz de todas las impurezas. La raíz de todas las impurezas son los malos pensamientos. Después dice los adulterios. Y los adulterios se refieren a la infidelidad del matrimonio. Las fornicaciones, que es la inmoralidad sexual en general, vale decir, todas las inmoralidades sexuales. Los homicidios, el asesinato o violencia extrema. Y Jesús añadió aquí que yo cometía homicidio cuando me enojaba con mi hermano, ¿cierto? Y nosotros nos hemos enojado con nuestros hermanos más de alguna vez. O sea que somos homicidas de corazón. Robos, que es asesinato o violencia, robos, apropiación indebida de la propiedad ajena. Avaricias, que se refiere a la codicia o deseo excesivo, codicia o deseo excesivo de posesiones. Maldades, que se refiere a perversidades en general. Engaño, deshonestidad o fraude. Lascivia, conducta desenfrenada e indecente. Envidia, literalmente ojo malo, refiriéndose a los celos y a la malicia. La blasfemia, hablar mal de Dios o de otros. La soberbia, el orgullo o arrogancia. La insensatez, necedad o falta de entendimiento moral. Esta lista, hermanos, abarca una amplia gama de pecados, desde actitudes internas hasta acciones externas, demostrando que la impureza moral afecta todos los aspectos de la vida humana. Nuestro corazón es perverso. No hay ni siquiera un 1,1 ni 0,1% de bondad en él. Y en esto quiero ser enfático,
Porque si hay alguien que piensa ser bueno, está totalmente equivocado. No, tú no eres bueno, eres vendido al pecado. Hermano, solo hay uno bueno, Dios. Y cuando tú recibes a Cristo y cuando te conviertes en cristiano, empiezas a vivir su bondad en ti. Pero no eres tú, sino que es Él. ¿Se entiende, no? Bendito sea Dios. Versículo 23 dice: todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Las maldades. ¿Qué es lo que es la maldad? Maldades o cosas malas. Tiene un sentido más amplio que implica activamente lo dañino, lo pernicioso, lo malo, lo malicioso. O sea, maldades se refiere a que estas maldades, o sea, está diciendo que la lista de pecados, ¿qué es lo que es? Maldades. ¿Y qué es lo que es maldades? Es lo dañino, lo malicioso. Gloria a Dios. Después aparece la palabra de dentro. Esa palabra dentro significa que es crucial para entender el punto de Jesús sobre el origen de la impureza moral. La impureza moral no tiene el origen en el hombre, tiene el origen en la desobediencia del hombre, de Adán y Eva, y que fue imputada a nosotros, y todos nosotros nacemos separados de Dios. ¿Qué es lo que dice Romanos 3:23? Que alguien me lo diga de memoria. Romanos 3:23. No, pues dígamelo de memoria, sin... Eso, bien, ya dígalo. Bien, ¿viste que estás ahí? Por cuanto todos pecaron. ¿Y qué dice? Y están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, es mucho más que un versículo. Es la razón de por qué el hombre se equivoca, porque el hombre vive infeliz. Es la razón de por qué el hombre muere. Es porque está destituido de la gloria de Dios. Porque dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, la gloria de Dios ha sido quitada. Ahí tenemos la palabra salen, de dentro salen. Salen significa que proceden. Es un verbo que enfatiza el movimiento desde el interior hacia el exterior. Nosotros, los seres humanos, la verdad es que si nuestro pecado fuera interior, no dañaría a nadie. Pero nuestro pecado se exterioriza, ¿cierto? Nuestro pecado sale para afuera. Por ejemplo, si a ti te cae mal alguien, tú no te cae mal alguien para ti, sino que a alguien le tienes que decirle, oye, es pesado. Y ya empezó el margen, ya empezó el cagüín. Oh, mira, ¿te fijaste? No, mira cómo anda vestida, mira cómo... Y se forma una gran bola. ¿Por qué? Porque el pecado sale del interior al exterior. Cuarto, contamina. Este es la dinámica. Primero, las maldades, luego dentro, luego sale y luego contamina. Contamina. Hace impuro. Es importante notar que esta palabra se relaciona con el concepto judío de impureza ritual, pero Jesús lo está aplicando a la impureza moral. Gloria a Dios. El significado espiritual. El pecado es algo profundamente arraigado en la naturaleza humana. Hermanos, la depravación total del hombre.
Nosotros no nos vamos a cansar de decir que el hombre es depravado totalmente. No como dicen por ahí que el 60% del hombre, que la salvación, el 60% lo hizo Dios y el 40% lo puede hacer usted. Usted no puede hacer nada porque usted está muerto. Muerto en delitos y pecados. Estoy muerto. Solamente lo hace Jesús. Y lo hizo hace más de 2000 años. Gloria al Señor. La regeneración espiritual. ¿Es necesaria entonces la regeneración espiritual? Es necesario, implica la necesidad de nacer de nuevo. Juan 3:3 dice, os es necesario nacer de nuevo. Segunda de Corintios 5:17 dice, ¿qué dice segunda de Corintios 5:17? Dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. E implica una transformación de carácter. Si tu carácter no es transformado por el Espíritu Santo, no has sido regenerado. Si tú eras un pesado que le caía a todo el mundo mal, te tocó el Señor y sigues siendo pesado, no te tocó el Señor. Es así. Tiene que haber un cambio de carácter, una evidencia. Pregunto, ¿usted conoce personas que eran muy pesadas, muy malas, que vinieron al Señor, nacieron de nuevo y el Señor los cambió totalmente? ¿Los conocen? Nómbreme uno. Mire al lado o mírese a sí mismo. Gloria al Señor. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por eso, hermano. ¡Aleluya! Motivo de alabanza a Dios es la regeneración y es el cambio de carácter. Si no hay un cambio de carácter, no hay una transformación espiritual, no hay una regeneración. Por ende, tienes que seguir clamando a Dios para que Dios tenga misericordia de ti. La aplicación. La primera, tenemos que autoexaminarnos. Lo vengo diciendo hace varias semanas, autoexamen. Cuarto, transformación del corazón. Nuestro corazón tiene que ser transformado cada día. Cada día está formado a la imagen de Dios. Tiene que haber discernimiento espiritual. Nos desafía a ser más conscientes de nuestros pensamientos y motivaciones. No solo de nuestras acciones externas, sino de nuestras motivaciones del corazón. Tenemos que percibir el discernimiento espiritual interno, hermanos. Gloria al Señor. La conclusión. El primer punto que hemos visto, la hipocresía de las tradiciones. La pregunta es, ¿estamos atrapados en la hipocresía de las tradiciones? ¿Honramos a Dios con nuestros labios mientras nuestros corazones permanecen lejos de Él? Puede que sí, hermano. Puede que sí. Segundo, la verdadera contaminación. Esto nos lleva a reconocer la importancia de cuidar nuestro corazón, de que ver que nuestro corazón es malo y que tiene que estar absolutamente rendido a Dios. Dice Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y tercero,
el corazón como fuente de impureza. Es un llamado al autoexamen y la búsqueda de una relación más profunda con el Señor, quien es capaz de cambiar nuestros corazones de piedra por corazones de carne, llenos de amor y de su gracia. Gloria al Señor. Hermanos, pongámonos de pie. Yo quiero hacer un llamado a la acción. Quiero hacer un llamado a la acción en esta mañana. El primero es preguntar, examinar nuestras tradiciones. ¿Hay prácticas en nuestra vida que hemos seguido sin cuestionar? ¿Son estas prácticas un medio para acercarnos a Dios? Pregúntatelo. ¿Son estas prácticas un medio para acercarnos a Dios o se han convertido en un fin en sí mismo? Segundo, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Estamos permitiendo que cosas como la ira, la envidia, el orgullo dominen nuestro interior? Y tercero, ¿estamos buscando la transformación? Tienes que siempre buscar la transformación en Cristo. Busquemos la renovación del corazón a través de la palabra y la oración. Mis hermanos, esto es importante. Es importante que no te quedes aquí en el intelecto. Ahora tienes la tarea de ponerlo por obra. Gloria al Señor, que el Señor nos ayude. Hermanos, les invito a que oremos, pidiendo a Dios que nos muestre las áreas de nuestra vida donde hemos permitido que las tradiciones nos desvíen de la pureza de corazón. Que oremos por un despertar en nuestro interior, donde el amor y la verdad de Cristo prevalezcan sobre cualquier tradición o regla que nos haya alejado de su presencia. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo oramos. Venimos ante ti en humildad, reconociendo que a menudo nos hemos distraído con las tradiciones de hombres y hemos olvidado lo que realmente importa: un corazón puro y una relación genuina contigo. Te pedimos que examines nuestros corazones y nos muestres cualquier camino de iniquidad. Límpianos, purifícanos y transforma nuestras vidas para que podamos ser un reflejo de tu amor en este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Toma su asiento y permanezca en silencio con sus ojos cerrados mientras presentamos los elementos de pan y vino para nuestra Santa Cena. Yo creo que el autoexamen es necesario cada día. Cada día tenemos que autoexaminarnos, como leíamos la semana pasada o anterior, cuando decía el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoces en mí hay camino de perversión, si hay camino de maldad. Y nosotros tenemos que decir, sí, Señor, hay camino de maldad en mí. La Santa Cena no es para los santos. La Santa Cena es un recordatorio de la muerte de Cristo por los pecadores. Y los pecadores son los que necesitan recordar la muerte de Cristo.
No nos olvidemos que Jesús no vino a los sanos, sino que vino a los enfermos. Vino a los pecadores. Si tú te sientes pecador, necesitas la Santa Cena. Si eres parte del cuerpo de Cristo, te has alejado, necesitas la Santa Cena, necesitas la comunión. En el nombre de Jesús. Agradezco a mi hermano Héctor, mi hermana Isabel, porque ellos tuvieron un problema de salud para venir para acá. Pero aquí están. Aquí están. No está al 100%, pero está. Y eso es lo que importa. El hermano me preguntaba la otra vez y me decía, hermano, pastor, ¿le sirvo así?